Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 3 de julio de 2021 estamos realizando el 27º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Baudilio Revelo Hurtado, oriundo de Guapi, abogado de la Universidad Libre sede Bogotá, magíster en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Santiago de Cali, cofundador de la Universidad Libre, seccional Cali, miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca y ahora miembro honorario y consultor, presidente de la colonia guapireña, residente en Cali, miembro de la logia masónica, es masón en grado 33, del Supremo Consejo Colombiano, del rito escocés antiguo, de la francmasonería. El doctor Baudilio Revelo Hurtado ha desempeñado varios cargos, entre ellos presidente de la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano. Ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre seccional Cali en el área penal y constitucional. También ha sido docente del Instituto Universitario Tulio Enrique Tascón en el área de Filosofía e Historia. Ha sido fiscal seccional en Cali, asesor jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, juez penal municipal en Buenaventura, Corinto y Guapi. Tiene varias obras publicadas, Diccionario Jurídico del Alcalde, publicada en 1989, Guía Jurídica del Alcalde, publicada en 2004, en coautoría con Ana Cecilia León Calero, Voces e Imágenes del Litoral Pacífico Colombiano, publicada en 2005, sobre mitos, leyendas y curanderismo mágico, siendo coautor Javier Baudilio Revelo González, Cuentos para dormir a Isabela, publicado en el año 2010 de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana del Ministerio de Cultura de Colombia, en coautoría con Camilo Revelo González y Carolina Revelo González. Diálogos de Aguas, publicado en 2013, acerca de los esteros de la afrorrealidad en el Pacífico colombiano, en coautoría con Hernando Revelo Hurtado, su hermano. Entundamientos del Pacífico Negro colombiano, publicado en el año 2014, sobre mitos, leyendas y curanderismo mágico, publicado por la Universidad Libre, seccional Cali. Ritos de Orillas, publicado en el año 2015, sobre espiritualidad de las comunidades negras del Pacífico colombiano, publicado por la Universidad Libre, seccional Cali. Cuentos para dormir a Isabela, tomo 2, publicado en el 2018, sobre tradición oral afropacífico colombiana, publicado por la Universidad Libre seccional Cali, en coautoría o con la colaboración de Camilo Revelo González y Carolina Revelo González. Raíces africanas en el Pacífico colombiano, publicado en el año 2020 por la Universidad Libre seccional Cali. Acércate a las brasas para ver lo que dices, publicado en 2020 por el Fondo Editorial de la Universidad Antonio Nariño. Ritos de Orillas, publicado en 2020, este es como una edición, una segunda edición de la obra del año 2015 sobre espiritualidad de las comunidades negras del Pacífico. El académico Baudilio Revelo Hurtado ha recibido varios reconocimientos por su labor académica y por su labor profesional. La Fundación Colonia Guapireña, residente en Cali, le otorgó el premio Eduardo Marín Caicedo por su valioso aporte cívico al desarrollo del pueblo guapireño y de la costa del Pacífico, otorgado en el año 2009. También la misma Colonia Guapireña, residente en Cali, le otorgó el premio Alejandro de la Torre Burbano por su valioso aporte a la academia y a la ciencia en el año 2013.
Recibió también el Yodo de Oro en el 14º Festival del Instituto Popular de Cultura Danza con Colombia, un encuentro con Colombia, en Cali, en el año 2016. Y recibió la tercera versión del Premio Internacional Bencos Biojó en Cartagena de Indias en el año 2017. Bueno, este es nuestro conferencista de lujo que tenemos hoy, el académico Baudilio Revelo Hurtado. Entonces yo le cedo la palabra al doctor Baudilio para que inicie su conferencia. Adelante, académico Baudilio. Gracias, querido maestro. Mi charla es sobre palabranzas afropacífico. Se la dedico a Arnaldo Ríos, del comité editorial, lo mismo que a la doctora María Fernanda Jaramillo, de la dirección editorial de la Universidad Libre. La Universidad Libre, a través de ellos, me han publicado 5 textos, diferentes periodos, y ellos han sido la mano milagrosa que han permitido convencer a los directivos de la Universidad Libre para que se esfuercen en este tipo de publicaciones. Entonces, vamos a mirar dónde empieza mi investigación. El Pacífico está formado por una selva tropical, todo el Pacífico. Tiene 83.170 kilómetros cuadrados y comprende los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y Nariño, y miles de ríos, pero los más importantes son el río Atrato. Sobre el río Atrato es importante mencionar que anteriormente se llamaba río Moro, pero los países europeos empezaron a meter esclavos por el río Moro sin pagar los impuestos, porque al principio siempre han entrado por Cartagena e Indias pagando impuestos, pero esta vez por el río Moro no lo hacían. Entonces Felipe II dijo no, a partir de hoy se va a llamar río Atrato, sin trato. Este río Atrato llega, avanza, pasa por Quibdó, sigue avanzando. Al finalizar, le da la vuelta para regresarse, queda a 48 kilómetros aproximadamente del río San Juan, que se comunica con el Océano Pacífico. Entonces los esclavos entraban por el río Atrato. En el momento en que se daba la vuelta el río Atrato, se bajaban allí, pasaban al San Juan, cogían otra embarcación, iban a dar a Charambirá. Charambirá es una bahía muy cerca a Buenaventura. Afirman algunos que llegó a tener unos pequeños muros donde los africanos allí los reunían para embarcarlos, ahora sí, a La Gorgona, Buenaventura, Barbacoas. Barbacoa fue una ciudad inmensamente rica, pero así, inmensamente rica. Tan así que se pensó que iba a ser atacado por Morgan y ellos pidieron auxilio a Pasto para que le mandara un regimiento. Pero te repito, el río Barbacoa fue tan absolutamente rico que ya había un esclavista que al invitar a unos hombres de Bogotá, los sorprendió con unas empleadas que tenían primero en su pelo unos alfileres muy grandes en oro, candongas, collares, brasier de oro, ropa interior de oro y en los pies también otros aparaticos de oro y una platería europea. Y estos señores les sirvieron la comida a los invitados
Y al finalizar, el dueño de la cena pidió que le llevaran unos maduros asados, y en el momento en que los iba a consumir, le echó un polvo de oro al maduro, y se le preguntó que por qué, y él afirmó que era bueno para la digestión. Este señor, tan inmensamente rico y ostentoso, el excremento no lo tiraba en la orilla del río, sino en la mitad del río, para que el negro no lo playara y pudiera conseguir su libertad. Así fue de infame la colonización. Después viene el río Baudó, el río Mira, que es límite con el Ecuador, el río Patía y mi pueblo, el río Guapi. Al frente del río Guapi tiene 800 metros de ancho. El maestro Luis Antonio Cuéllar, que tuvo la gentileza de acompañarnos, él vio la magnitud de ese río, lo gigantesco que es. Pedro González Sevillano, el que está escuchando, él se pasaba cuando era niño, se pasaba ese río de un solo zambullón. ¿Qué zambullón? Se tiraba al río, iba a salir a la otra orilla. Es una broma que se le hacía a Pedro porque era muy, muy, muy buen nadador. Pues bien, vamos a mirar la población del Pacífico. Tiene 1.500 almas, 1.500 personas, y lo componen generalmente Buenaventura, Tumaco, Quibdó, Huapi, López de Micay, Barbacoas. Y su riqueza es hidrológica, ecológica, minera, forestal y cultural hoy, ¿no? En la parte minera, en verdad que amerita un espacio igual a este para conversar sobre la llegada de los esclavizados a Popayán. Los esclavizados, según el padre Sandoval, en su libro de 1610, los esclavizados llegaban a Cartagena de Indias. El padre Clavel y el padre Sandoval, al bajarse de la embarcación, lo metían a la playa, le tapaban la nariz, lo zambuían y ya quedaban bautizados ellos sin conocer el idioma, sin conocer absolutamente nada. Posteriormente lo llevaban a unas cárceles y les daban a comer, a consumir bastante arroz. Cuando estaban un poquito repuestos, lo sacaban a ellos a pública subasta. El amo esclavista les revisaba los ojos, la dentadura, la boca, las axilas, los pies, los genitales, el recto, lo ponía a brincar y después de eso lo escupía para que se diera cuenta que entre él, el hombre blanco europeo y el negro africano no existía ninguna amistad, ni podía existir ninguna condolencia, ni podía existir ningún ánimo de respeto hacia ellos. Más de la mitad del oro durante el virreinato salió de estas colonias, especialmente de Barbacoa. Es que la historia de Barbacoa es bellísima. Maestro Luis Antonio Cuéllar, yo tengo en un libro sobre barbacoas que hubo unos Cuéllas que llegaron a Barbacoas en la época del virreinato. Tengo yo esa información. Algún día, si le sirve, se la puedo obsequiar. El Pacífico, como decían antes de entrar a esta charla, es la región menos desarrollada. Es la región más pobre del país, más pobre. Es el colmo, ¿no? Después de 400 años de explotación a la población negra, aún seguimos siendo explotados por los dueños del país. Ellos van cuando necesitan votos,
y una vez que son elegidos, nunca más aparecen. Nunca más. A nosotros nos llegó la luz hace aproximadamente unos 8 años. Y en la Biblia aparece que Jesús dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero a nosotros nos llegó, como te digo, hace 8 años. Vivíamos a oscuras, alumbrados con unas lámparas de petróleo y estopa. Terrible, ¿no? Hablar del desarrollo del Pacífico es lamentarnos siempre porque es absolutamente cierto, ¿no? Estos no son habladurías. Ahí están las estadísticas del Estado para mirar esto. Y el 92% de sus habitantes es de la raza negra. Conquistadores. Los conquistadores, pues indiscutiblemente, el que primero llegó fue Vasco Núñez de Balboa. Todos estos hombres sean de los lugares más degradantes de España, ¿no? Lugares más pobres. Estos no tenían ninguna educación. Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico. Pascual de Andagoya funda Buenaventura. El primer explorador de todo el Pacífico fue Francisco Pizarro González. Francisco Pizarro González, en asocio con Diego de Almagro, a que posteriormente él asesinó a Francisco. Y más tarde los hijos de Diego de Almagro asesinaron a Pizarro. El clérigo Hernando de Luque, un clérigo loco. Esta información del descubrimiento del Pacífico lo trae en un texto muy, muy serio y muy científico el historiador Pedro González Molineros. Él trae todo ese recorrido de ellos. Pues bien, ¿qué tenemos entonces? El cimarronismo. En el Pacífico también hubo líderes. Barule, un líder que apenas lo estamos descubriendo, fue un cimarrón, al igual que los hermanos Mina Antonio y Mina Mateo, Agustina en Tadó, Manuel Saturio, de hace un siglo aproximadamente, que fue asesinado a pesar de que le había llegado al comandante la orden de que suspendieran el fusilamiento. Él se lo metió al bolsillo y lo asesinó, todos ellos negros. Pero se creó el cimarronismo. Era una bandera de libertad. Estaban cansados y prefirieron la muerte, las torturas, antes de continuar sometidos a la barbarie de los europeos, de todos ellos. Porque no solo fue España, estaba Portugal, Inglaterra, Holanda, hasta los Estados Unidos llegaron allá. La cultura nuestra es emblemática, pero hoy, con muchísimo afecto, mostramos el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Petronio Álvarez fue un maquinista cuando se transportaba en ferrocarriles de Buenaventura a Cali. Ese Petronio Álvarez tocaba guitarra y en sus ratos de ocio, de descanso, iba en los bares tocando guitarra y compuso Mi Buenaventura, que es el himno nacional de allá. Y entonces hoy se celebra el Petronio Álvarez, que nace como una fiesta muy pequeñita y con el tiempo se le da la ayuda de la Secretaría de Cultura Municipal. Y hoy es, repito, un festival que es el festival más grande que se produce en las Américas, el más voluminoso, fíjase bien, donde participan cantantes de currulao, tamborito, ese tamborito también es panameño, abosao, pataconé, berejú, puga, jota, bunde y muchas canciones más. Es emblemático para nosotros. Cuando se va presentando el Petronio Álvarez, se va acercando el Petronio Álvarez, nosotros nos vestimos de fiesta. Zapato blanco, pantalón blanco, camisa de 1000 colores, nos metemos
nos metemos una botella de biche al bolsillo y vamos a gozarnos esos de fin de semana, a gozarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros paisanos. Es la fiesta de los abrazos, el Petronio Álvarez. Los invito para que asistan. Y asistan con una mentalidad crítica, porque eso es muy importante, determinar qué es lo bueno y qué errores se han cometido. Mire, yo fui fiscal seccional y me correspondía hacer levantamientos. Y durante los 2 años que estuve trabajando en la fiscalía, haciendo justamente en la URI, pero la unidad de reacción inmediata, me tocaba hacer levantamiento. Jamás hice un levantamiento en la fiesta de música del Petronio Álvarez. Y allá se consume toneladas de biche. Biche es un licor doméstico, pero jamás tuvimos esa desgracia. Entonces, es una buena fiesta. Es una fiesta del corazón, donde nuestros hermanos negros de todo el Pacífico nos damos cita para gozarnos. Ese folclore que a veces se nos queda un poco perdido. Vamos a hablar del Pacífico como un país lingüístico. Óigase bien, país lingüístico. Y empecemos por el quechua. Cuando Pizarro envió a uno de sus capitanes a averiguar por el Virú, fue necesario que ellos arrimaran a las costas colombianas y vieron ¿qué decimos? Unas balsas que estaban empujadas por unas velas. Se arrimaron a ellos y le preguntaron por el Virú y ellos le señalaron. Pues bien, estos incas navegaban por todo el Pacífico. En la parte de Colombia, bueno, por todo el Pacífico, ellos cambiaban, digo usted, sus tejidos, sus ropas, por alimentos del Pacífico, pescado, frutas, y se daba ese intercambio. Pero hay algo muy importante, y es que el Perú, los incas, habían poblado 2.500.000 kilómetros cuadrados. Eran pobladores de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Era un imperio. Y Francisco Pizarro lo demolió en años muy pequeños. Lo destruyó en años muy pocos. Apesó Atahualpa para que se pasara a la religión cristiana y él le contestó: Cristo murió y no resucitó. Nosotros, nuestro Dios, mueren por la tarde y resucitan por la mañana. Ellos adoraban al Dios Sol. El gobernante era hijo del Sol y la madre tierra era la Pachamama. Entonces Francisco Pizarro además le ofreció a Atahualpa llenarle un cuarto de oro, de esmeralda, de plata. Él dijo que sí, y cuando recibió eso, lo asesinó. Pizarro lo asesinó porque necesitaba apoderarse de ese imperio. Lo terminó en muy pocos años. Parece que en 3 años, si no estoy mal. Estos quechuas, estos incas, nos dejaron navegando por el Pacífico, especialmente por Colombia, sus palabras. Boquinche, el labio leporino. Chamba. Chamba es una zanja, no la chamba de trabajo que nosotros conocemos. Cucho, rincón oscuro, feo. Quite,
es un pedazo. Suzunga, un sedazo muy, muy común en el Valle del Cauca. ¿Por qué es común en el Valle del Cauca? Porque los incas llegaron, fueron a Quito, en Quito vencieron al rey Quitus, bajaron hasta Esmeralda en el Ecuador, ¿no? Y pasaron por esta parte de Pasto y del Cauca. Por eso muchas de estas palabras las podemos conocer en el Valle del Cauca. Bien, morocho, negro, chacra, es una extensión de tierra, carpa, caucho, mate, achira, son unas, achiras son, las achiras son como unas, ¿qué te digo? De los vegetales, se endurece la pepita que tiene eso, es una chira. Y lo utilizan la chira para metérsela al guasá, que es un instrumento musical. Chalá, hoja de maíz, guagua. La guagua es el bebé, el niño. Nanay, herida. Estos fueron de los primeros pobladores del Pacífico, independiente de los que ya existían. Pero respecto a la población indígena nuestra con los negros del Pacífico, la verdad que la relación ha sido muy difícil, porque al negro no le gusta tanto, perdón, al indígena no le gusta tanto la bullaranga. Bullaranga es la bulla, es el escándalo. Y entonces, no sé, no confiamos y tenemos muy pocas palabras de los indígenas. Legado del español arcaico. Otras palabranzas. La riqueza de América engrandeció a Europa, España y Portugal. Es que Europa estaba en una crisis económica y cuando ellos despiertan el gobierno, los reyes católicos, la monarquía, y se dan cuenta de que existen cientos de miles de hectáreas, de que el oro brota de la tierra, se encuentra en los ríos sin necesidad de cavar. Entraron en desbandada. Cuando llega Colón por primera vez a las Antillas, los indígenas afirmaban de que eran dioses blancos que habían bajado del cielo. Pero como Colón también llevó negros a su expedición, porque llevaban 800 años dominados por los árabes, y los árabes habían llevado negros africanos, entonces le llamaban al negro el dios negro. Lo recibieron como dioses, y estos se comportaron como diablos. Después del oro y la plata dieron nacimiento al capitalismo, al sistema capitalista de producción que existe hasta hoy, con grandes pensadores masones. Fíjase bien, grandes pensadores masones le dan nacimiento al sistema capitalista de producción. Esa es otra charla que amerita que la tengamos. Juan Jacobo Rousseau con el contrato social. Voltaire era ateo y no lo querían. El abate Sieyès, Pierre Gassendi, Pierre Boy, Diderot con el enciclopedismo, todos ellos unidos crearon las bases del sistema capitalista de producción, y todo eso nació gracias al oro y a la plata. Los reyes católicos, que al principio no querían ayudar a Colón, al finalizar bendijeron a los invasores, porque esas invasiones les servían para sus apetitos auríferos. Los europeos conocían la fundición, la pólvora, los carros de guerra y caballo, por lo tanto, era muy fácil dominar a los indígenas. Un indígena con flecha frente a un cañón o un arcabuz. Mataron a cientos de miles. Pizarro mató como 8,000.
Y Europa, con sus primeros conquistadores, generó un desastre epidemiológico. Óigase bien lo que trajeron ellos: viruela, sarampión, tosferina, gripa, difteria, tifo, rabia, gonorrea, tuberculosis, lepra, fiebre amarilla, sífilis. Eso permitió también que la población se diezmara. Algunos afirman que hubo más muertos por este desastre epidemiológico que las causadas por el amo blanco. América tenía 14.000 años de existencia. Y la cultura americana avanzó con 800 lenguas indígenas. Algunas de ellas desaparecieron. Hoy nos queda el náhuatl, el quechua, el aymara, el guaraní. Legado español, el español arcaico. Yo hace mucho tiempo leí los diarios de Cristóbal Colón y hay muchas palabras de Cristóbal Colón que se nos quedaron anidando el Pacífico, recorriendo el Pacífico, navegando por las orillas del litoral. Aquí tenemos algunos. Morenos era referido a los negros. Virazón, cuando hay olas muy fuertes que impide o que queda en peligro la embarcación de naufragar. Aguaje, cuando la marea está alta. Vigiando, de mirar, lo está vigiando, pero vigiando no solo a mirar, sino estar como muy pendiente de él, ¿no? Escurana, oscuro, mesmo, mismo, hombre moreno, ya lo dijimos. Esas palabras son cotidianas. Son cotidianas del campesinado. Tú hablas con algún campesino de Guapi y él te utiliza estas palabras que llegaron en 1500, a principios de 1500. Además hay otro, palabras de Colón: truje, de traer, o vieron, de haber, vide, de mirar, de ver, amostre, de mostrar, moro. Esa explicación del moro es muy bella por cuanto los musulmanes invadieron España y los moros tenían su religión. Entonces, los niños en el Pacífico que no están bautizados le llaman moro. Son bebitos recién nacidos. Entonces, son moritos. Cuando el moro ya se bautiza, pierde esa categoría. Son moros, niños sin bautizar. Canoa, codiciar, de codiciar. Mancebos. Hay muchísimas palabras. Y hay algo que a mí me llena el corazón de mar de amor. A mí, ¿cómo hago para mostrar eso? Se llama Manglería de Cuentos, pero ahí no se ve. Manglería de Cuentos. Este libro fue publicado, son relatos infantiles, fue publicado para la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, Ministerio de Cultura de Colombia, hace 10 años. Hace 10 años. La publicó el Ministerio. Es un honor inmenso que me dispensaron a mí, junto con Zapato Olivella, el maestro Elcía Martán Góngora, Alfredo Banín y muchos otros, las poetas del Pacífico que hicieron ese honor: Carlos Arturo Truque, Óscar Collazos, Candelario Beso, Jorge Artel, entonces Rómulo Bustos,
Pedro Blas, Julio Romero, Hugo Salazar Valdés. Entonces imagínense ustedes este texto y que yo figure al lado de esos maestros de la literatura negra. Para mí es un honor inmenso, créanme. Esta investigación la hice patrocinada por la Universidad Libre. Es que la Libre es mi universidad y lo digo siempre con muchísimo orgullo, pero así. Yo no he sentido tanto orgullo como ser egresado de la Libre, porque es que mi padre estudió en la Libre. Mi padre hoy tendría 100 y pico de años cuando era un colegio. Y posteriormente estudio yo. Y más tarde estudian mis hijos. Y hoy estudian unos sobrinos. Entonces fíjate que hay una tradición de más de 80 años, siempre la Libre, la Libre, la Libre. Mis hermanos médicos son docentes de la Universidad Libre. Entonces, además su formación, su espiritualidad, su filosofía, su ideología es masónica. Yo aprendí a ser masón en la Universidad Libre en Bogotá. Entonces, ¿cómo no lo voy a querer? Y llego a Cali, donde la fundamos, y ellos me dicen poco a poco, vamos a reproducir tus obras. Por favor. Es una cosa preciosa. Y se llama este libro Cuentos para dormir Isabela. Isabela es mi hija que me ayuda para montar estos aparatos que no tengo ni idea. Este cuentico, María Elvira, donde están el castillo, el rey y la reina y las príncipas. Así le llaman allá, príncipas, a las princesas. ¿Fue pintado por quién? Por mi hija, cuando tenía 9 añitos y estudiaba aquí en el Colegio Hispanoamericano. Imagínate, hoy ya está terminando carrera. 9 añitos. Y así, con todos los amiguitos de ese curso, me pintaron los cuenticos. Son bellísimos. Yo te digo bello porque todas las cosas espirituales que uno hace son muy bellas. Nosotros, los masones, no ofendemos, antes por el contrario, practicamos la fraternidad. Ese es el primer cuento de hace 10 años y hace parte de la colección de autores afrocolombianos. En principio se publicaron 20.000 libros, después publicaron 25.000 libros y entre los 5.000 libros estaba el mío. Este libro se conoce en Asia, en África, en Europa, en las Américas, en los colegios, en las escuelas. Para mí es un honor, créanme, es un honor, de esos honores que me llenan el corazón. Y posteriormente, hablando de esta manglería de cuentos, publicamos estos. El segundo tomo, Cuentos para dormir a Isabela. El primer tomo tiene 51 cuentos. Este segundo libro tiene 70 cuentos. En total son 121 cuentos. ¿Y cómo les parece que cuando yo llego por primera vez al río Mira, a un pueblo que se llama Candelilla, escucho a un señor que me habla cuentos sobre el tío Conejo y el tío León? Si usted me permite, yo le digo en un momentico lo del tío Conejo y el tío León. Sucede que el tío Conejo llega a una siembra de uvas y en ese momentico ve un letrero que dice, aquí no se pueden comer uvas, lo prohíbo, el Rey León. Entonces el conejo baja la cabeza y se va. Al día siguiente regresa con una soga y le pregunta al tío León, ¿qué te pasó? Digo, no, lo que pasa es que viene una tormenta, un huracán, y todos los frutos y a todos los animales nos van a lanzar a los aires. Entonces el tío León dice, no, amárreme a mí que yo soy el rey de la selva. Usted no haga y no cumplir lo que yo le digo. El tío Conejo obediente llega, lo amarra de manos, de pie, del estómago, de la cabeza. Hace nudo. Cuando estaba bien amarrado, va y empieza a comerse las uvas. Ese es el tío Conejo. En la cuentería nuestra tengo como 30 y pico de cuentos de tío Conejo. El año pasado vino unos profesores de la Universidad Minas Gerais, del Brasil, y están recogiendo cuentos de tío Conejo en Colombia, en Brasil y en Etiopía, para hacer uno solo y buscar justamente
la similitud con ellos. Entonces, ¿cómo les parece que ese cuento, lo que les voy a decir es una vulgaridad? Cuando yo cojo el cuento, me lo transcriben, porque yo no hago sino grabar, y encuentro que ese cuento había sido recogido por León Frobenius en 1905 en el Sahara, y yo lo estoy recogiendo en el 2018. Eso lancé un madrazo grandísimo, porque llego a entender de que la literatura nuestra no ha cambiado. A veces se dice que la charla es un teléfono roto, pero aquí no. Aquí tenemos cuentos que tienen toda su formación desde que salieron hasta que nos los encontramos allí. Imagínese usted, recogí 121 cuentos. Hoy tengo algunas propuestas especialmente de profesores para que trabajemos sobre estos cuentos. Se llaman cuentos para dormir, Isabela, porque en el Pacífico hacen dormir a los niños narrándole cuentico. La mamá lo coge en su regazo y le empieza a narrar un cuentico hasta que el bebé se duerme. Cuando los niños ya están grandecitos, le dicen a la mamá al día siguiente que le continúe con el cuentico, y así lo hacen. Se llama manglería de cuentos. Es muy bello. Todas las cosas que uno hace con amor es bello. Hablemos entonces hoy del arabismo. Hablamos palabras árabes. Miren ustedes todas las que hay. Hablamos palabras árabes. El arabismo es el estudio de la lengua y la cultura árabe. Aproximadamente hay unas 4.000 palabras árabes, algunas en desuso, pero nosotros sí la utilizamos, porque el Pacífico, como les decía, está olvidado. El Pacífico no existe para el gobierno, para ningún gobierno, ni gobierno nacional, ni gobierno departamental. Nosotros estamos absolutamente olvidados por los directivos de Bogotá, de Popayán. Eso es cierto. Eso hay estadísticas. Cuando se presentó ahora esa pandemia, no había en Guapi, que tiene una población de 35.000 habitantes, había una sola UCI para 35.000 habitantes, y yo no sé, hoy de pronto habrán dos. Entonces el estudio es el estudio de la lengua y la cultura árabe. La cultura, los árabes entraron a España y llevaron negros esclavizados. Algunos de estos negros esclavizados son los que le sirvieron a Colón para acompañarlo. Ese trabajo también lo hizo el maestro y doctor en investigación Pedro González Sevillano. Y la parte que conquista se llamó Al-Andalus. ¿Y generó qué? Como Europa, como España era un país pobre en la parte política, económica, social, lingüística y cultural, entonces llegaron los árabes y conquistaron esto y le dieron un gran impulso. Y le permitió, le llevaron a una cultura superior a la de Europa medieval. Y esa invasión de los árabes a España, que se hizo con muchísima guerra, duró 8 siglos. Por eso cuando estos llegan en 1500, 600, 700, 800, había muchísimas de estas palabras: ajedrez, aceituna, alcohol, azúcar, cero, ajedrez, mazmorra, laúd, tambor, bellota, arabismo, que lo conversamos aún allá en el Pacífico. Vocabulario también del Pacífico, en cuanto se refiere a palabras árabes. Alcabala, es muy común, ¿no? Son los impuestos. Alforja, también. Almocafre. Almocafre es una herramienta utilizada en las minerías, especialmente en la minería de socavones. Almut es una medida de peso, especialmente para el maíz, ¿no? Se grana el maíz y eso se pesa. Azotea, en el sur del Pacífico, que corresponde a Nariño y Cauca,
y de pronto el Valle del Cauca le llamamos azotea. En el Chocó le llaman azotea. La azotea es la terracita, pero que se ve al final de la casa. eh, Está con madera, que quedan algunos orificios para que el agua pueda salir. Y allí, y allí se siembran palmas de coco, ¿no? Donde en esas palmitas de coco, cuando están crecidas, entierran el ombligo del moro para que ese muchacho no salga de la aldea. El muchacho y la muchacha no salgan de la aldea, pero fíjense que hoy hay que salir porque los infames de la guerra se apoderaron del Pacífico. No solo los colombianos, sino los mexicanos y cualquier otro grupo que aparezca allí. Maravedí una moneda antigua. Candil. El candil, como no había luz eléctrica, el candil es una lámpara de aceite y estopa. Con eso se alumbraba toda la noche, con una luz muy tenue, ¿no? Calafetear lo que está arriba. Colón llevó muchos hombres que calafeteaban sus embarcaciones. ¿En qué consiste eso? Colocan una tabla quitan la tabla podrida, colocan una nueva, pero hay que llegar y colocarle aceite y estopa para que impida que el agua entre. Ese es calafetear. Bantuísmo. Ese es un tema que me ha llevado a mí a escribir 14 libros. Países esclavistas, principalmente España, Portugal, Holanda, Inglaterra, Rusia, Holanda. La mayoría de los países eran esclavistas. Un día, si ustedes quieren, yo les hablo de la esclavitud. Los cogían y los enterraban en la bodega y los sacaban cuando llegaban al puerto. Les daban una comida que era arroz durante todo el trayecto. Les quitaban la piel a latigazos, los vestían a latigazos. Eso es absolutamente cierto, narrado por docentes de la Universidad del Valle, por historiadores, por todas las personas que se dedicaron al estudio de esto. La civilización yoruba, muy importante, especialmente en Nigeria. De Nigeria viene lo que se llama la santería. Es un sincretismo entre la religión cristiana y la religión yoruba. Un sincretismo. Hoy estoy haciendo un trabajo que se llama sincretismo cristiano yoruba, porque el negro del Pacífico le prohibieron su religión y ellos la camuflaron, la escondieron y así pudieron sobrevivir. Así pudieron sobrevivir. Y eso se hizo en las Antillas y se hizo en Cuba especialmente. Hoy tenemos la religión de la santería en todas partes. Ellos tienen sus dioses que llaman orichas, los orichas. Esa en cuanto se refiere a la religión yoruba. Una mirada al pasado, grupo étnico africano en el Pacífico. Mira, Ocoró, Ocoró fue el abuelo de Benko Biojó, ese líder de la Matuna. Lucumí quiere decir amigo, hermano. Lucumí, Arará, Cuenú, Carabalí, Cambindo, Ventecha, La, Cundumí. Y hay mucho más. Yo llegué y pude sumar como 120 grupos étnicos en el Pacífico, aunque Rogelio Vázquez habla de 200. Yo no alcancé a anotar todo esto. Pero aquí hay más de la civilización Bantú, Camerún, a mi aclimación, Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo, Zaire, Uganda, Kenia, Ruanda, Burundi, Tanzania, Namibia, República Surafricana, Lesoto. Yo tengo un estudio que lo terminé el año pasado
donde hablo, donde se llama Diáspora Africana al Pacífico, donde llego y trabajo sobre los principales grupos que entraron al Pacífico y sé de qué lugar vienen, cuál fue la travesía que hicieron y cuál es el aporte que el negro hizo a la nación colombiana. Es un trabajo que espero me lo publique. Entonces, esta es la civilización bantú. Nosotros tenemos un libro bellísimo de palabras bantú de nuestro amigo académico Rafael Perea Chalá, doctor de la Universidad del Valle. Él tiene muchísimas palabras bantú, muchísimas, pero son muchísimas palabras bantú que recogió en el Pacífico. Pentagrama étnico, mire, mandinga. Los mandingas fueron los que sabían leer y escribir. Entraron al Pacífico leyendo y escribiendo. ¿Por qué? Porque ellos habían sido sometidos por los árabes muchísimos años antes que fueran dominados. Y un mandinga, líder en Brasil, fue la persona que leyó una proclama de libertad a los esclavizados. Los otros son apellidos, son etnias: Bámbara, Bamba, Pango, Mayomba, Kazanga, Congo, Angola, Chamba, Cambindo, Luango, Sape, Angola, Ambuila, Catangara, Cuambú. Muchos de estos apellidos los encontramos también en el norte en el norte del Cauca, por cuanto los esclavistas españoles tiraban a los esclavos al norte del valle. Les quiero comentar algo de los esclavistas españoles que creo que nos puede servir un poco para ilustrar este tema. En 1951 se da la independencia del negro y estaban en la discusión si indemnizaban o no al esclavista por darle la libertad al negro. Imagínense usted, hombres que esclavizaron al negro en 1500 y le van a dar la libertad en 1851 y había que indemnizarlo. 1500, 1600, 1700, 1800. Después de 300 años de estarlo explotando, había que indemnizarlo. Y el poeta, político, guerrero de Popayán, Julio Arboleda, cogió 56 familias y las vendió en Buenaventura. El documento existe en la Universidad del Cauca. La vendió en Buenaventura a un esclavista peruano para negarle la libertad a ellos. Estas son de las cosas que nos producen asco. Escúcheme la expresión. Paraíso de palabras. El bantuísmo. Con Colón, arroja adherido al fondo de una olla. Aquí le llaman, no me acuerdo. Allá es el concolón. Conga es una avispa negra y urticante. Cumbamba, el mentón. Ején, un insecto de los esteros. Esteros son ríos pequeñitos que desembocan al mar. Catanga, esta cesta que está arriba, sino que le falta parte de acá, donde es redonda, tiene un agujero en la mitad y cuando termine el agujero hay unas agujas, ¿no? Pero hecha en la misma fibra y el pez entra a comer, pero no puede salir. El biche. El biche tiene muchos nombres, muchos de ellos vulgares. Por ejemplo, no tan vulgar, no, eso no es vulgar, se llama caigapuntos. El biche. Esa palabra biche es nueva.
Es el lugar doméstico, es un licor doméstico que lo hacen en casa. Anteriormente era prohibido, hoy ya está autorizado. Y en 1946 nace la Flota Mercante Gran Colombiana. ¿Quiénes la crean? Colombia con el 50%, Ecuador con el 10%, Venezuela no sé. En 1946 y es liquidada en 1990. Navegantes eran en su gran mayoría del Pacífico: Buenaventura, Tumaco, Guapi, los Culimochos. Los mejores navegantes hasta hoy eran de una isla que se llama Vigía, Mulatos, Almarales. Es un pueblo eurodescendiente, blancos, con cultura de negros. Y es absolutamente cierto, eso lo dice Jaime Arocha, pero es cierto, yo estaba allá y uno con ellos, los escucha. Hasta hace unos 30, 40 años se casaban entre ellos porque no les gustaba disque dañar la sangre. Después de hace unos 40 años para acá, ya vemos nosotros culimochos de raza negra. ¿Cuál es la historia del inglés de muelle? El marino andaba por muchísimos puertos del mundo, pero al llegar a Nueva York se iban a los griles más importantes que habían allá. Consumirse una cerveza, a mirar el ambiente, a escuchar la música, a oír hablar. Y ellos llegaban y compraban los discos. Esos discos eran llevados a Buenaventura donde un señor que se llamó Próspero, tenía una tienda, un almacén, una venta de licor. Próspero los compraba y se los vendía a unos coleccionistas de Jumbo. Próspero. Bien, este marino le decían vaporino. ¿Por qué? Porque andaba en barcos de vapor. El vaporino era un hombre que llegó, y esta influencia también es cubana y puertorriqueña, y de todas las Antillas, llegaron con palabras gringas. Eso le daba un estatus diferente. Zapatos blancos, pantalón blanco, camisa de 1000 colores, y hablando una que otra palabra en inglés. Eso hacía que los amigos, los compañeros, los hermanos se admiraran, pero mucho más las chicas. Eso se llamó el inglés de muelle. Eran inmensamente gozones, mejor, irresponsables. Algunos llegaban, mandaban la maleta donde su mujer y le llegaban a los 3 días. ¿Por qué? Porque se metían a la Pilota. Era un barrio muy grande en Buenaventura, era un prostíbulo muy grande, donde consumían muchísimo licor, se gastaban los dólares y cuando no tenían plata, entonces iban a visitar a la mujer. Eso es histórico, ¿no? Estos señores, repito, estos señores, cuando conocen, se llama música antillana de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, especialmente ellos, antillana de las Antillas. Estaba entrando por primera vez esa música a Nueva York. La llevan a Buenaventura. De Buenaventura la mandan a Cali. Y en Cali, cuando se presenta Richie Ray, hace una canción, le pregunta el manager, ¿qué le vas a poner? Le digo, no, salsita. Anteriormente había una canción de salsa de Celia Cruz. Entonces allí aparece el nombre de salsa. Y tiene tanto auge en Cali, que aquí existieron como 50 griles de música antillana. Yo bailé muchos de ellos. Esa era mi edad. Siendo estudiante y sin plata, pero uno se iba a gozar. A la 1 o 2 de la mañana nos íbamos para Huanchito. Huanchito era la capital de la salsa. Allí hasta el otro día. Pues bien, por eso se llama Cali la capital de la salsa y la sucursal del cielo. Pero yo no creo que Cali sea la sucursal del cielo. Cali, para mí, que llegué a los 11 años a estudiar al Bermans, es el cielo.
Así lo he aceptado siempre. Palabras que utilizaron algunos de ellos, brother, hermano, muy común allá en Buenaventura, el business, negocio, lucky, mirar, broke, descanso, money, dinero, right, aguaitar. Aguaitar es una palabra quechua que quiere decir esperar, pero esperar como al acecho, estar al acecho. Full, lleno.